Todos los argentinos debiéramos sentir vergüenza por la cesión de soberanía que hemos hecho en Neuquén con esa base espacial y solamente se explica por qué, por lo que le debemos a China. El plan que tiene y que está desarrollando China es que en un futuro ningún país pueda tomar una decisión soberana sin antes pasar por lo que diga China o más bien el Partido Comunista Chino. China no quiere cobrar lo que presta. China lo que quiere es que el país quede lo más endeudado posible para después incidir sobre el país. Le debemos hoy prácticamente a China lo mismo que le debemos al FMI. Con la diferencia es que vienen los barcos chinos a saquear nuestro recurso pesquero y a depredar el recurso pesquero. Hay ya especies que están desapareciendo y nosotros prácticamente miramos a un costado. ¿Por qué? Porque le debemos a China. Está el dicho que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, hoy podemos decir que China ya se compró todas las baldosas del patio trasero. Argentina saca pecho en todos lados del mundo con su política de derechos humanos, pero sin embargo no condena a un país que viola los derechos humanos. Bueno, y siempre hay un telón de fondo en todo el escenario geopolítico que estamos describiendo y que tiene que ver con una confrontación a veces más abierta y a veces latente entre Estados Unidos y China. China, el gigante asiático. Después hay mitos y verdades sobre cuán fuerte es el gigante asiático. Agustín Barletti escribió un libro que se llama El hambre del dragón y que tiene que ver justamente con las aspiraciones de China. Nosotros nos hemos centrado mucho en las pretensiones de China en América Latina y en la Argentina en particular a partir de algunos proyectos que han causado controversia. ¿En qué consiste el plan? La bajada del libro es el plan de China para comerse el mundo. ¿En qué consiste? Y esto consiste en que el plan que tiene y que está desarrollando China es que en un futuro ningún país pueda tomar una decisión soberana sin antes pasar por lo que diga China o más bien el Partido Comunista Chino. Bueno, es que, claro, siempre que hablamos, ¿no?, de la penetración de China en la región, porque muchas veces en los proyectos figura el nombre de una empresa, lo que hay que tener en cuenta y nunca soslayar es que toda empresa es el gobierno chino, ¿no? Todas son empresas estatales, todas responden a las directivas del Partido Comunista Chino, con lo cual, por eso también hay muchas empresas que logran ingresar en los mercados con precios de dumping, con precios que son increíbles. ¿Por qué? Porque atrás de eso no hay un fin comercial. Lo mismo cuando China presta el dinero. China no presta dinero a los países, a diferencia del Fondo Monetario que presta y que quiere que le devuelvan la plata y que por eso también nos presenta o nos propone algunas recetas que a muchos países no les gustan, como decir, ajusten el gasto público porque quiere cobrar. China no quiere cobrar lo que presta. China lo que quiere es que el país quede lo más endeudado posible para después incidir sobre el país, sea quedándose con activos o sea influyendo en decisiones, como por ejemplo votos en Naciones Unidas. Y Argentina lo ha padecido ya, lo padece a esto, ¿no? Vos decís, por ejemplo, que algunas resoluciones que se han votado condenando las atrocidades cometidas contra los uigures en China, algunas de esas resoluciones han contado con la mirada cómplice o el voto cómplice de muchos países que tienen ya una deuda con China, ¿no?, en términos económicos muy concreta. Eso se vio hace poco. Los Estados Unidos presentaron en Naciones Unidas justamente condenando esta tremenda violación que se está produciendo en China. Argentina se abstuvo, Brasil se abstuvo, Exacto. Hubo votos de prácticamente todos los países latinoamericanos en contra. El único país de todo el continente sudamericano que no tiene compromisos con China, que reconoce la independencia de Taiwán y que no votó a favor de China en Naciones Unidas es Paraguay. Sí, Paraguay, bueno, recordemos que es de los pocos países que reconoce la independencia de Taiwán, o que tiene vínculos directamente con Taipei, ¿no? Es importante esto. Nosotros hace un tiempo entrevistábamos al presidente electo, a Santiago Peña, le preguntábamos por este punto sensible y dice, nada va a cambiar en ese sentido. Nosotros vamos a seguir manteniendo la relación como está con Taiwán, pero queremos un vínculo sano y estratégico con China. O sea,
acá me parece que el pragmatismo no puede quedar afuera frente al gigante que es en términos económicos, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver después, cuando vienen los pedidos y cuando vienen las presiones, hasta dónde, ¿no? ¿Cuál es el costo? Ya de por sí el costo es más caro. O sea, estos últimos préstamos que obtuvimos con China, y está el caso del diputado Martín Tetaz, que hizo una presentación al Banco Central y le han dicho que la tasa era secreta, o sea que ya estamos en un problema. Yo, por algunas informaciones que pude obtener, investigaciones, la tasa es tremendamente más alta, la que estamos pagando, que la que pagamos al FMI. Pero además no es solamente eso. Después nosotros, ¿qué pasa? Le debemos hoy prácticamente a China lo mismo que le debemos al FMI. Con la diferencia es que vienen los barcos chinos a saquear nuestro recurso pesquero y a depredar el recurso pesquero. Hay ya especies que están desapareciendo y nosotros prácticamente miramos a un costado. ¿Por qué? Porque le debemos a China. O todos los argentinos debiéramos sentir vergüenza por la cesión de soberanía que hemos hecho en Neuquén con esa base espacial y solamente se explica ¿por qué? Por lo que le debemos a China. A ver, pero ¿cómo va avanzando? ¿Cómo se da esto? Porque esos acuerdos tienen que ver con una diplomacia trabajada de determinada manera, ¿no? Y va más allá de un mandato o un gobierno específico. En este caso nosotros tenemos, y lo digo a título personal, ¿no? Un embajador fan del régimen chino. No, de verdad, porque no hay otro término para describirlo. Es que no es embajador. Lo cual es una posición muy incómoda, ¿no? Porque desde ese lugar es muy difícil defender intereses propios, ¿no? Cuando uno tiene tanta identificación con el ideario de ese régimen. Pero ¿cómo fue trabajando China ese avance? Porque eso no se da de la noche a la mañana. No, no. Yo en mi libro hay un capítulo que se consagra directamente a África. Y hago el cuento de que cuando uno está de novio con una chica y quiere saber cómo va a ser el futuro, tiene que conocer a la suegra, ¿no? Bueno, África es la suegra que tenemos que ver nosotros porque hace 40 años que está en China, en África, y lo ha depredado, lo ha vaciado, lo ha terminado. Entonces, si nosotros seguimos ese camino, vamos a terminar igual. Y la diplomacia de China es la diplomacia de entregar dinero, de entregar cosas y de pedir. Recién hablábamos de Taiwán. En plena pandemia, China le dona 200.000 dosis de vacuna de COVID al régimen de Ortega en Nicaragua. O casualidad, 2 días después, el régimen de Ortega deja de reconocer la independencia de Taiwán. Mucha casualidad. Entonces, todo es así, todo es préstamos y después pedir y después insistir y después tratar de conseguir cosas que las está consiguiendo. Sí. También es cierto que esto es propio también de semejante asimetría, de lógicas de semejante asimetría. Lo que pasa que, dado el punto en la historia en el que estamos, ya algunas lecciones debieron aprenderse. Después te voy a preguntar sobre el sistema de organización política, pero antes vamos a un comparativo de cómo fue la penetración progresiva, por cierto, bastante significativa, de China en América Latina. Fíjense ustedes. Es la comparación entre 2000 y 2020. Estados Unidos era el principal socio comercial, ¿no? Obviamente Brasil para la Argentina siempre ha sido absolutamente estratégico, para Uruguay también. Pero fíjense cómo cambia el panorama en 2020, donde China, en naranja, empieza a convertirse en un socio principal para países que, por cierto, tienen, bueno, para un gigante, para un país continente como es Brasil, ¿no? Seguro. ¿Cuántas veces hemos dicho que, se está el dicho que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos? Bueno, hoy podemos decir que China ya se compró todas las baldosas del patio trasero. Sí, además también pienso que hay diferencias, ¿no? Entre la posición, porque vemos por supuesto América Latina, pero digo, la posición subjetiva de Brasil sentado a la mesa de negociación es muy distinta a la que puede tener la Argentina, ¿no? Por la salud de su economía. Sí, pero igual está el famoso tema de que los espacios que alguien deja, se ocupa alguien, ¿no? Y cuando cayó, como con la fragilidad de un castillo de naipes, toda esa estructura con el lavajato de Overdrecht, bueno, todas esas obras públicas millonarias que estaban en curso, las tomó China. Sí, las tomaron las empresas chinas, ¿no? Porque, repito, muchas veces lo que vemos es que trasciende, bueno, el nombre de una empresa china siempre es el gobierno chino. Siempre. Ahora,
hay una particularidad, porque también hay una asimetría a la hora de negociar con los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, en ese caso, una empresa norteamericana no es lo mismo que el gobierno norteamericano, porque es un sistema de organización distinta, ¿no? O sea, China tiene un régimen de partido único, ¿no? Ahora, la pregunta es esta. ¿Tiene que ver con poner en juego valores que organizan a nuestro sistema político también? Porque si entonces vamos a empezar a vernos condicionados a la hora de votar en un Consejo de Derechos Humanos o a la hora de votar en cosas tan sensibles como estas resoluciones que mencionábamos recién, bueno, es un poquito más que concesiones económicas o de recursos. Es casi concesiones que hacen a nuestro sistema de organización y a los valores, ¿no? Absolutamente, absolutamente. A ver, de vuelta, Argentina saca pecho en todos lados del mundo con su política de derechos humanos, pero sin embargo no condena a un país que viola los derechos humanos. Argentina saca pecho en todos los países del mundo como un país que ha sido, y a buena hora que así fue, un país que es de avanzada en todo el tema de igualdad de género, todo el tema de matrimonio igualitario, y sin embargo no escuché a nadie de Argentina criticar lo que están viviendo las minorías o lo que están viviendo en China, lo que padece toda la comunidad LGTB+. O sea, es una cosa que uno no puede entender, realmente esa dicotomía que hay. Es una paradoja interesante para analizar, ¿no? Sí, esa doble vara, ¿no? De la que siempre hablamos aquí. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y les recomendamos el libro El hambre del dragón de Agustín Barletti.